Muy buenas a todos. Hoy vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 34 para empezar. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a las palabras que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. En el estudio anterior vimos como en un periodo convulso en Israel, la época de los jueces, surge en cierto punto una generación de hombres débiles, temerosos, cobardes, alejados de los caminos del camino de Dios, o sea, de su palabra. Pero Dios levantó una juez en Israel, Débora, la cual logró restaurar la autoridad del varón, sin nunca ella tener el propósito de robarle el liderazgo al varón, como ya vimos en el estudio anterior. Ahora cambiamos de periodo histórico. Nos encontramos en la época de los reyes de Israel. Y acá, como hemos leído, se convierte en rey de Israel, en la región de Samaria, ya que recordemos que Israel se había dividido en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. La escritura nos señala que este rey Acab hizo lo malo, peor que cualquier rey anterior en Israel, apartándose del camino de Dios, o sea, la palabra. Y se va a cumplir con Acab las mismas causas y mismos síntomas que los que ya vimos en los hombres de la época de Débora. Para ello vamos a recordar el pasaje de Jueces, Jueces 5, capítulo 5 y versículo 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Los hombres que se apartaban del camino de Dios dejan de seguir la palabra, de obedecerla. Acá lo hizo lo malo ante Dios, se apartó de la palabra, convirtiéndose en un hombre vulnerable ante los ataques de Satanás. Y esta vez Dios no quiso levantar otra Débora, sino que permitió que una mujer antítesis o sea, lo opuesto a Débora, fuese la consejera y mujer de Acab, Jezabel. Se va a cumplir con Acab aquello que Dios describe en el libro de Isaías, en Isaías 3. Vamos a leer un momento Isaías 3, versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Dios nos mostró con Débora cómo la mujer puede restaurar al hombre, siempre que ésta se sujete a la palabra de Dios y al orden de liderazgo establecido por Dios.
en las esferas de poder, o sea, en el hogar, en la congregación y en la nación. Recordemos también que Dios estableció lo siguiente en 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Esto lo estableció Dios, sí. Y como digo, esto no es mi opinión, es la voluntad soberana de Dios y yo no la voy a discutir, la obedezco, porque Dios me dice que la tengo que obedecer, si quiero que las cosas me vayan bien. En la palabra no existe ni el machismo ni el feminismo, existe la soberanía del Señor, donde es Dios que da una jerarquía y unas funciones específicas a cada miembro del hogar. Esto hay que tenerlo claro. Pero ahora Dios va a mostrarnos la otra cara de la moneda, donde ante otro hombre caído, como, como una mujer puede ser completamente destructiva, dañina y prácticamente declarar una guerra contra Dios, porque ella no cree en la soberanía del Dios de Abraham, nuestro Señor. Volviendo al libro de Reyes, libro de Reyes 16:31, primera de Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jezabel era sidonia, o sea, no era una mujer del pueblo de Israel, eh, de ninguna de las 12 tribus, sino de una nación que servía a dioses extraños. Y recordemos que dice Dios sobre el juntarse con este tipo de naciones. Vamos a leer en un momento Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 6. Dice así la palabra. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Bueno, pues acá queda claro que desoye esta advertencia y se junta con Jezabel, cumpliéndose en acá lo que pone el versículo 4 de Deuteronomio, que servirán a dioses ajenos. Se desvió en pos de dioses extraños, como dice también Primera de Reyes. Primera de Reyes, Reyes 16:31. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Porque, o sea, acá terminó sirviendo a Baal y lo adoró, porque Baal era el dios que servía a Jezabel. Como digo, se cumple aquello que Dios había dicho en Deuteronomio que podía ocurrir. Esta relación, pues bueno, podemos empezar a ver cómo Jezabel
empieza a liderar en ese hogar. ¿Cómo impone su Dios? A Baal. A una Acab ya sin autoridad. O sea, porque Acab en ningún momento le dice, pues no, yo sigo a Jehová y tú te tienes que someter. Y bueno, lo primero ya es que no debería de haberse juntado con ella, por lo que hemos dicho. Pero ya que se había juntado, debería haber sometido a que siguiera a su Dios, a Jehová. No que ella le enseñase que tenía que seguir a Baal acá. Entonces perdía completa autoridad acá. Aunque quizá él mismo en ese momento ni se estuviera dando cuenta, no se daba cuenta a lo mejor de esto, podemos suponer. Quizá estaba encantado y embelesado simplemente por Jezabel y por sus palabras y por su belleza. O sea, vivía en una fantasía o en un mundo fantasioso acá en estos momentos, podríamos decir. Esta relación entre Jezabel y Acab le podemos encontrar similitud a la descrita en el libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7, saltando en algunos versículos, pero empezamos por el 7:7, versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. Versículo 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Saltamos al versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer herido, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios 7, en su integridad, aunque hemos cogido estos versículos en concreto, resume muy bien cómo es este tipo de mujer, aprovechándose de la inocencia y la falta del conocimiento de la palabra de Dios que, que deberían de tener, ¿no? Por eso se habla de muchachos, de niños, de joven, eh, como inmadurez, ¿no? La inmadurez trae también sus consecuencias cuando no han recibido una buena dirección por parte de los padres. Y no es solo que Jezabel imponga su criterio a Acab, sino que lo implantó también a toda Samaria, a todo Israel. Volviendo a 1 de Reyes 16, versículos 32 y 33. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces tenemos una Jezabel que está liderando de facto a Israel, imponiendo sus dioses a todo el pueblo. Y como veremos más adelante, hundiendo aún más la autoridad del rey para imponer aún más la suya sobre todo. Y esta situación es fundamental compararla con Débora. Si recordamos Débora, después volvemos al libro de Jueces, capítulo 5, versículos del 7 al 9. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas.
se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. En la época de Débora, el liderazgo del varón estaba mermado. ¿Bien? También se habían ido tras dioses ajenos. Habían perdido el valor. Pero el corazón de Débora estaba en apoyar y restaurar los líderes de Israel. Por el contrario, el corazón de Jezabel estaba en hundir y aplastar los líderes de Israel, apartándolos aún más de Dios, ensoberbeciendo su propio corazón hacia sí misma. Quería atacar directamente a Dios y llegó mucho más allá que cualquiera que se había revelado en Israel. Vamos a seguir leyendo Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16 y versículo 34. En su tiempo, Hiel de Betel edificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de que Jehová había hablado por Josué, hijo de Acab, controlado por Jezabel. Ambos permitieron los sacrificios humanos para reconstruir Jericó, cumpliéndose la maldición que Josué había lanzado. La podemos leer en un momento. En Josué capítulo 6 y versículo 26. Esto fue el juramento o maldición que hizo Josué. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Acab y Jezabel desafiaban la autoridad de Dios abiertamente, sin ninguna duda, permitiendo que fuesen sacrificadas personas con tal de reconstruir la ciudad maldita de Jericó. La maldad que Jezabel movía, permitida por su marido Acab, era algo imperdonable para Dios. El juicio para ellos sin duda sería severo en su debido momento. Y como hemos dicho, Jezabel tenía como objetivo destruir cualquier atisbo de que el varón israelita se restaurara e invirtiera la tendencia destructiva que ella misma había instaurado en Israel. No podía permitir que ningún varón conforme a Dios se mantuviera con vida, ya que esto podría destruir su liderazgo o incluso hacer abrir los ojos a Acab. Entonces es por ello que Jezabel manda matar a los hombres de Dios, los profetas. Y esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Es curioso que la misma palabra refiere que es Jezabel la que manda a matar a los profetas, cuando esta potestad estaba asignada al rey. Con esto queda confirmado que para este periodo la gobernante de facto era Jezabel. Y Acab era un simple rey de paja, sin autoridad real ni poder de decisión, ya que se encontraba sometido a Jezabel. Él era el escudo y defensa de Jezabel. Si ella quería algo, se lo decía a Acab, y éste obedecía a Jezabel, haciéndose la voluntad de Jezabel. Y si a alguien no le gustaba esa medida, estaría yendo contra la autoridad del reino.
la del rey, la de Acab. Pero la realidad es que él no era la autoridad, sino Jezabel, y ambos estaban contra Dios, contra su palabra. Y cuando estás contra Dios, hay juicio. Esta misma manera de actuar la encontramos en estas congregaciones donde mujeres se convierten en líderes de facto de ellas, sin la intención de restaurar el hombre, y justificándose que Dios la respalda y su marido, si lo tiene, la respalda. Son mujeres embaucadoras que han hundido a sus maridos con el objetivo de escalar y conseguir más poder y autoridad en ellas mismas. Y si el marido les sale combativo, pues se apartan de él y se divorcian. Porque sí, estas mujeres suelen promover el divorcio, ya sea de manera implícita o explícita, trayendo del mundo los eslóganes relativos al empoderamiento de la mujer, la libertad de la mujer, etc. Son manipuladoras de la palabra, diciendo frases, ¿no dijo Jesús que la verdad nos hará libres? Para llevar al entendimiento que tenemos libertad para hacer todo lo que entendamos que debemos hacer, incluso abandonar a los maridos cuando les conviene. Cuando ese versículo se refiere a la libertad del pecado, ya no vamos a morir espiritualmente a causa del pecado al convertirnos a Cristo, pero sí que vamos a servir a nuestro Señor bajo su dirección, bajo la dirección de la palabra de Dios, no debiendo hacer lo que queremos, sino lo que Jesús quiere que hagamos. Ejemplos de esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Romanos, libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Somos siervos de Dios, libres del pecado, pero siervos de Dios. Lo mismo vamos a encontrar en Colosenses, capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servimos a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. La palabra, como hemos estado viendo, no enseña que el liderazgo en el hogar, en la congregación, en las naciones, le fue dada a la mujer, sino al varón, en la soberanía de Dios. Nos enseña que estamos al servicio de Cristo, de Dios, bajo sus reglas y sus normas. Somos libres, sí, de la muerte espiritual por el pecado, pero cuando salen estas mujeres que se hacen llamar líderes de la iglesia con el mensaje de que somos libres y la mujer tiene este llamado para empoderarse y liderar y que Dios la respalda, mienten. Mienten tal cual Satanás mentía ante el propio Jesús, manipulando la propia palabra a conveniencia, citando versículos aislados de su contexto, engañando y tentando a desobedecer a Dios. Pues si estas llamadas líderes hacen lo mismo que hace Satanás, actuando de la misma forma, ¿quién es el Dios que respalda a estas mujeres? ¿Baal como Jezabel? Porque mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios de David, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, el Dios de todos los cristianos, seguro que no lo es. De todo esto ya alertaba Pablo a la iglesia de Corintios, no centrándose en los líderes, sino en el resto de la congregación que tolera este tipo de aberraciones.
el por qué nadie se levantaba contra este tipo de ataques frontales a la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 11 y versículo 12 en adelante. Pero seguiré haciendo lo que hago para quitarles la ocasión a aquellos que la desean, con el fin de que en lo que se jactan se encuentren en las mismas condiciones que nosotros. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Saltamos al versículo 19. Pues con gusto toleráis a los locos, siendo vosotros sensatos, porque lo toleráis si alguien os esclaviza, si alguien os devora, si alguien se aprovecha de vosotros, si alguien se ensalza, si alguien os hiere en la cara. O sea, el pueblo de Dios es muy tolerante con estos falsos maestros introducidos dentro de la iglesia y que traen destrucción a la iglesia. Son muy tolerantes y Pablo es muy tajante de esto, porque es muy tolerante el pueblo. Toleráis todo. Dice Pablo en el versículo, si algo os esclaviza, si algo os devora, si alguien os aprovecha de vosotros, si alguien se ensalza, si alguien os hiere en la cara, lo toleran todo, todo. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra, porque no estudian la palabra. Volvemos siempre a la raíz del mal es no seguir la palabra de Dios y escuchar voces de gente, de hombres, unos con mejor corazón y otros con muy mal corazón. Entonces tenemos que tener capacidad de discernir y cómo discernimos con la palabra. Entonces este llamado, este SOS prácticamente que manda Pablo a la iglesia de Corintios, ¿no? Porque escuchan voces de locos. Básicamente lo que viene a decir. Entonces Pablo le habla como si fuera un loco, dice en este pasaje. A ver si así le hacen caso. Ante esta situación desastrosa, ¿qué puede hacer un hombre de Dios? Vamos a tomar el ejemplo de Elías. Vamos a volver a nuestro pasaje de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Esto es lo que hizo Elías después de 3 años de sequía que Dios asoló a Israel por su maldad. Vamos a empezar a leer. Sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, vino la palabra de Jehová a Elías diciendo, ve, preséntate ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Elías fue para presentarse ante Acab. Había gran hambre en Samaria. Entonces Acab llamó a Abdías, el administrador del palacio. Abdías era muy temeroso de Jehová. Y sucedió que cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 de ellos y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Acab dijo a Abdías, ve por la tierra a todos los manantiales de agua y a todos los arroyos, quizás hallemos pasto con los que podamos conservar con vida a los caballos y a las mulas y no tengamos que eliminar algunos de los animales. Se repartieron el territorio entre ellos para recorrerlo. Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por otro. Sucedió que cuando Abdías iba por el camino, he aquí que Elías venía a su encuentro. Y como le reconoció, se postró sobre su rostro y preguntó, ¿eres tú Elías, mi señor? Y le respondió, sí, yo soy. Ve y di a tu señor, Elías está aquí. Recordemos, como hemos leído, que Abdías era un hombre temeroso de Dios. Había protegido a una serie de profetas de Dios
los cuales Jezabel había mandado matar. Era temeroso, pero le faltaba el valor para decirle a Acab que todas las desgracias que estaban pasando en Israel eran responsabilidad del propio rey por haberse apartado de Dios. Abdías es un ejemplo bíblico del cristiano temeroso que intenta servir a Dios de la mejor forma en su hogar, en su congregación, pero un día entra en su congregación un nuevo líder que está adulterando la palabra de Dios, está pisoteando, y este líder es capaz de callar o expulsar de manera directa o indirecta cualquier voz que se levante contra su liderazgo. Y ante esto, y porque ve lo que está pasando, prefiere callar y dejar que el mal se extienda en la congregación, sabiendo que lo que pasa no es lo correcto, no tiene valor para enfrentar al enemigo. Y recordemos lo que dice Pablo en segunda de Timoteo. Vamos a poner aquí un momento. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si vemos como varones de Dios que somos, que algo de muy serio está ocurriendo en nuestra congregación, por ejemplo, que una mujer se alce como líder de la iglesia con el único fin de perpetuarse en su cargo, sin el afán de restaurar el varón, impartiendo doctrina no bíblica, enseñanzas del mundo, etcétera, hay que levantarse y amonestar a la congregación con la palabra de Dios. O sea, siempre con la palabra de Dios en la mano. Porque no podemos ser compartícipes de algo que nosotros tenemos la certeza que, que lo hemos aprendido por Dios que no es lo correcto lo que está pasando. Recordemos que nuestra cabeza es Cristo. Y si nuestra autoridad, en este caso el líder de una congregación, pervierte el mandato de Cristo, nosotros no estamos sometidos a esta autoridad, sino a abrir los ojos de los hermanos a este engaño. Todo esto sin entrar en contienda ni discusiones. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 11, Pablo nos expone lo que piensa en base a la palabra sobre el tema del liderazgo. Y concluye sin entrar en debate en el versículo 16, cuando dice, con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco la iglesia de Dios. Entonces, cuando ocurre una situación de esta, hay que levantar la voz en la iglesia. O sea, callado no se puede quedar uno callado ante un agravio, o sea, un ataque tan frontal contra Dios. O sea, porque si no nos convertimos en compartícipes de ese ataque. Somos participantes de ese ataque a Dios. Aunque tengamos las mejores intenciones del mundo, pero no nos podemos quedar callados cuando algo no es correcto. Sin entrar en el conflicto, entrar en la discusión, sino señalar, esto no es correcto lo que está pasando aquí. Si no responde a la congregación, lo que debemos hacer es coger e irnos. Nosotros hemos dicho lo que la palabra dice. Ha quedado constancia, somos testigos de lo que ha pasado. Y hemos puesto de testigo la propia palabra. A partir de ahí, Dios juzgará esa congregación y a la gente que se ha quedado callada y que no responde en base a la palabra. Que son compartícipes de ese mal que se ha instaurado en esa congregación. Entonces, Abdías tenía un corazón temeroso de Dios, pero con temor también del hombre, de Acab y de Jezabel. Por él mismo no iba a actuar. Entonces Dios necesitaba que alguien externo le dijera las cosas claras a Acab, no a Jezabel, porque Acab debía ser la autoridad sobre Jezabel, aunque en la práctica sabemos que no era así. Entonces Elías solo le pide una cosa a Abdías, que lo reuniese con el rey.
Y es aquí donde vemos que realmente Abdías temía más a Acab y Jezabel que a cualquier cosa, incluso a Dios. Esto lo vemos en Primera de Reyes, volvemos a nuestro texto, Primera de Reyes 18, el versículo 9. Del 9 en adelante hasta el 14. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que tú entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Cuando ellos respondían, no está, hacía jurar al reino y a la nación que no te habían hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu Señor, Elías está aquí. Lo que sucederá es que después que yo me haya alejado de ti, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y habiendo yo ido para informar a Acab, si él no te halla, me matará. Tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? ¿Cómo escondí en una cueva a 100 de ellos de 50 en 50 y los sustenté con pan y agua? Y ahora tú dices, ve y di a tu señor, aquí está Elías, él me matará. Entonces Elías le dijo las palabras que necesitaba escuchar a Días para que temiese más a Dios que a los hombres. Versículo 15. Y Elías dijo, vive Jehová de los ejércitos, a quien sirvo, que hoy me presentaré a él. Esta frase de algún modo infundió de nuevo el temor de Dios en Abdías, y éste tomó la decisión correcta de obedecer la voluntad de Dios. Entonces Elías y Acab se encontraron. Versículo 16 en adelante. Entonces Abdías fue al encuentro de Acab y le informó. Acab fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo, un momentino, es que esta versión tiene aquí un pequeño error. Versículo 16, vamos a leer en la 60. Hay un fallo aquí. Vamos a empezar de nuevo. Capítulo 18, versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dijo, y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías confrontó al que estaba llamando a liderar Israel, a Acab. Démonos cuenta que lo primero que hace Acab es echarle la culpa a Elías de los males que está viviendo Israel. Esto muestra la insensibilidad al pecado que tenía ya Acab, donde era incapaz de ver que el mal que estaba causando por abandonar a Dios y su palabra en pos de dioses extraños traídos por sus padres y por la propia Jezabel, siendo todo este mal el causante de los males sobre Israel. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Elías, en los siguientes versículos, obedeciendo el mandato de Dios, va a dar la oportunidad de que Acab y el pueblo se vuelva de su maldad. A pesar de toda la maldad, a pesar de tanta ofensa, Dios en su misericordia le dará una última oportunidad de volverse atrás. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acab acató la orden de Dios
dada a través de Elías, y convocó a la gente y los profetas en el monte Carmelo, para que Dios mostrase quién es el soberano de todo. Vamos a empezar a leer este evento de demostración del poder de Dios. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Acab acató la orden de Dios dada a través de Elías y convocó a la gente y los profetas en el monte Carmelo para que Dios mostrase quién es el soberano de todo. Encontramos aquí en este versículo dos autoridades. Estaban en Israel a nivel humano. La de acá, que debería ser la verdadera, pero solo era la autoridad de paja, digámoslo así, y la de Jezabel, la que realmente estaba dominando y liderando a Israel a nivel, a este nivel. A nivel espiritual estaban dos autoridades en disputa, la de Dios, la cual Israel había abandonado casi por completo, y la de los dioses de Jezabel, la cual era la moda en Israel en ese momento. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías físicamente se encontraba solo contra todos los profetas de Jezabel. Uno contra los 450. Pero es que Elías se encontraba con el Señor, que está por encima de cualquier ángel, potestad o principado. Porque como dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede vencer a nuestro Dios. Versículo 23 en adelante. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego a vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano,
Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ahí. Y ante el verdadero varón de Dios, ante Elías, Dios muestra su poder, que es sobre cualquier autoridad, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Es un gran evento que abre momentáneamente los ojos del pueblo de Israel. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Lo vieron y creyeron en quién era el verdadero Dios. Y fue en este punto donde el pueblo fue restaurado por Dios a través de Elías. El corazón del pueblo se volvió a Dios. Y esto por la misericordia de Dios con su pueblo. Porque si simplemente hubiese sido justo, Dios tendría que haberlo matado de inmediato a todo el pueblo por su adulterio con otros dioses. Y acá, por dejar pisotear su autoridad. Aquí podemos ver que el pueblo se había arrepentido de servir a otros dioses. Y el pueblo obedeció el mandato de Dios, versículo 40. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Elías degolló aquel día a todos los profetas de Baal, limpiando casi por completo a Israel de todo su foco de maldad. De todo, menos de uno, de saber. Y con todo, Dios perdona a Israel, dándole el agua que tanto necesitaba. Versículo 41 en adelante. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nube y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. En este punto, Israel había vuelto a los caminos de Dios. Dios lo había bendecido con agua para su cultivo y su ganado. Acab también estaba empezando a obedecer los mandatos de Dios. Pero cuando se arranca la mala hierba, hay que ser radical y arrancarla bien toda, no dejando cabida a que brote el mal de nuevo. Y Dios permitió que se dejara una raíz de mal sembrada sin arrancar, a Jezabel,
para mostrarnos la importancia de ser radicales en nuestro proceder con Dios y la importancia de guardar en todo lo posible la santidad. Ellos dejaron a Jezabel con vida y la mala hierba brotó de una manera mucho más violenta y furiosa por todo lo que había ocurrido. Esto lo estaremos viendo en los siguientes estudios, donde seguiremos profundizando en la influencia que puede tener una mujer y la maldad que puede brotar de ella cuando sigue otros dioses que no es nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de los cristianos, o sea, Jesucristo. Espero que este estudio haya sido instructivo y que sea de bendición para todo aquel que lo pueda escuchar. ¿Quieres añadir alguna cosilla? Sí, bueno, darles las gracias a todos los que han escuchado el vídeo, invitarlos a que continúen con esta serie para que descubramos juntos el desarrollo de Jezabel a más profundidad. Y bueno, invitarlos a que se suscriban y le den a la campanita para que todas las semanas les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y así pues puedan nutrirse y edificarse como semanalmente también lo hacemos nosotros a través de la enseñanza que nos da el Señor. Bueno, sean todos bienvenidos, bendecidos en el nombre de Jesucristo y que tengan una excelente semana en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y tengan una buena semana. Adiós.